Quiero saludar a la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. Representante, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. ¿Cómo le parece la idea del presidente de volver a subir el salario mínimo? Pues estamos en una espiral de populismo, lamentablemente, en donde el presidente ciertamente ya está absolutamente desatado con su narrativa populista, sabe que tiene un teflón muy alto, tiene un dispositivo de propaganda en este momento por cuenta del mal uso del sistema de medios públicos, en donde él sabe que tiene el poder comunicativo, tiene el poder político, tiene el poder burocrático. Entonces es absolutamente lamentable. Ojalá que haya sido simplemente una ocurrencia en el Consejo de Ministros y no realmente una idea que de manera irresponsable pretenda adelantar. No porque no creamos que aumentar el salario mínimo sea importante y quizás algunos puntos por encima de la inflación no es algo, digamos, que vaya a acabar con la economía, pero ya tantos puntos por encima de la inflación como fue el año pasado y una nueva decisión en ese sentido creo que sería absolutamente devastadora para la economía, que finalmente termina golpeando a los más pobres que no tienen mecanismos para defenderse, por ejemplo, de la disparada de la inflación que, como ya la estamos viendo, se está materializando. Representante, y a propósito de polémicas, de escándalos y de lo que hemos visto en las últimas horas con el caso puntual de Juliana Guerrero y esa controversia alrededor de su poder, pero además de las falsedades que se habrían producido para la obtención de su título como contadora, pues esto nos lleva a recordar un caso de hace apenas unos años que protagonizó el ex senador liberal Julián Bedoya, quien también estuvo involucrado en una polémica muy similar por la obtención de su título como abogado, y usted ha lanzado una advertencia muy complicada que tiene que ver con el riesgo de que ese caso puntual quede en la impunidad. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vean, yo me atrevería a decir que el caso del falso diploma de abogado de Julián Bedoya es muchísimo peor que el caso de Juliana Guerrero, por las siguientes razones. Es un caso que nosotros denunciamos, ni siquiera cuando yo estaba en el Congreso, yo era activista política en ese momento, en 2019. Denunciamos que hubo un concierto para delinquir en la Universidad de Medellín, que, ojo, no es una universidad de garaje. La San José ya en este punto para la opinión pública es casi que un contratadero. Es muy diferente el caso de la Universidad de Medellín, porque esta sí es una universidad acreditada, de alta calidad. Es una de las universidades más importantes de Antioquia. Y en ese momento logramos demostrar cómo en un contubernio entre el ex rector de la universidad, Néstor Incapié, ojo, ya condenado por este caso, la exsecretaria general de la universidad en ese momento, la señora Yolanda Cosio, ojo, ya condenada por este caso, y otros profesores y directivas se amangualaron para que Julián Bedoya se pudiera graduar en tiempo récord, haciendo apenas en 3 exámenes casi que toda la carrera de Derecho, mejor dicho, un genio. Y lo que estamos denunciando en este momento es que después de 7 años, con 7 condenados, el único que no es condenado y que parece que va lamentablemente a prescribir el caso, pues es el caso contra Bedoya, el ex senador, que además por cuenta de este diploma, recuerden, pudo entrar a la comisión de acusaciones y con ese diploma falso investigar magistrados de la República. Faltan 70 días. El próximo 2 de julio prescribiría este caso si la Fiscalía y si el juzgado en Bogotá que tiene el caso no se ponen las pilas. Sí, increíblemente la Procuraduría incluso lo sancionó por estos mismos hechos hace 2 años y, como usted cuenta, nada que se toma decisión de fondo en lo penal. ¿Qué es lo que ha pasado para las dilaciones? ¿Ha sido más culpa de la Fiscalía, del juez que está llevando el caso o de los dos? Pues yo creo que es de la Fiscalía y de la defensa de Julián Bedoya, que, recordemos, es el ex fiscal Jorge Perdomo, una persona que todavía tiene mucho poder al interior de la Fiscalía. Yo les cuento algo que es escandaloso. 2 tribunales, el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2026 y el Tribunal Superior de Medellín en 2025, dijeron que las maniobras dilatorias del doctor Perdomo, dentro de las que se cuentan recusaciones, nulidades, conflictos de competencia territorial, son maniobras incluso temerarias. Así lo han dicho estos 2 tribunales. Y aun cuando la Fiscalía le tocó radicar el escrito de acusación el 5 de junio de 2024, la misma Fiscalía había
pedido la preclusión de este caso en 2023 y en 2024, y le digo quién. El fiscal Fernando Arias Velázquez de la Fiscalía 31 especializada contra la corrupción. Entonces, si estamos ante maniobras que ya 2 tribunales han calificado como incluso temerarias, esto es muy delicado y esto es muy grave. Sí. Yo quiero pedir con el mayor respeto a la jueza que ahora tiene el caso en Bogotá, que es el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá, la jueza Sandra Lorena Calimán, que por favor adelanten el juicio oral. Ya hace 2 años se radicó el escrito de acusación y nada que adelantan el juicio oral. Representante, ¿cómo entender que una persona que está involucrada en este caso es la única que no sea condenada, que no haya un fallo o que no sea procesada legalmente, mientras que todo alrededor, como el rector o el exrector de la universidad, la exsecretaria y los profesores, sí fueron condenados? Y además de ello, ¿cómo están regresando ese exrector y algunas de esas personas implicadas de nuevo a la universidad? Sí, es que aquí hay una doble tragedia. No solamente el fiscal Fernando Arias, que pidió la preclusión 2 veces del caso, dijo que es que no había delitos, imagínense. Mientras la fiscalía en Medellín condenó a 7 personas, el fiscal en Bogotá dice que no hay delitos. Entonces es una cosa absolutamente absurda. Pero ahora, como si esto no fuera suficiente, el exrector Hincapié y la exsecretaria Yolanda Cosio aparecieron de la nada el año pasado en noviembre en la Asamblea de Egresados de la Universidad, un órgano directivo de la universidad. Entonces, les cuento lo siguiente. Al ellos estar condenados por la justicia, ellos tienen que tener unas inhabilidades que impone el Ministerio de Educación en este caso. Al exrector Hincapié ya le impusieron la inhabilidad. A la exsecretaria Cosio no se la han impuesto. Pero estas 2 personas aparecieron en la asamblea el año pasado ante la mirada inerte, como digo, de la delegada del Ministerio de Educación. Ahí había una delegada y la delegada no ha dicho nada. Entonces ahí es donde yo le pregunto al ministro Daniel Rojas, ¿dónde está la lucha contra la corrupción por la que ellos antes se rasgaban las vestiduras? Claro. ¿O es que cuando los corruptos son amigos del presidente y son aliados electorales del presidente, una vez más, el Ministerio de Educación mira para otro lado en una actuación muy similar a lo que está pasando con la San José? Representante, es que es inaudito que se conozcan 7 condenas sobre este caso y nada contra Julián Bedoya, pero usted hablaba de diferentes maniobras y ahí le pregunto, usted que conoce bien el caso, ¿se ha iniciado alguna actuación disciplinaria contra los fiscales, en este caso los que han presentado la preclusión y también diferentes nulidades? No se han iniciado actuaciones disciplinarias de las que yo tenga conocimiento. De hecho, el último pronunciamiento sobre las maniobras dilatorias del Tribunal Superior de Bogotá fue apenas en febrero de 2026. Es decir, esto es muy reciente, pero repito, aquí lo verdaderamente, doloroso en este caso es que el juzgado también puede ser un poco más célere en la citación de la audiencia para el juicio oral. Y yo, en esto quiero ser clara, con el mayor respeto, porque a mí como congresista faltaba más, me compete, decirle a la justicia cómo tiene que actuar, pero yo sí le pido comedidamente y respetuosamente a la jueza Calimán, repito, del Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá, que sí actúe. Una segunda consideración que yo tengo es que aquí también hay que leer una alianza político-electoral entre Julián Bedoya y el presidente Petro. Recordemos que Julián Bedoya fue uno de los que se alió con Petro en 2022 y quien le puso la maquinaria al presidente Petro en Antioquia y en particular en el Urabá antioqueño. Mucho me temo que la inacción, por ejemplo, del ministro de Educación frente a lo que yo califico una retoma criminal de la Universidad de Medellín, tiene que ver con que Julián Bedoya le va a poner los votos al candidato del gobierno, ahorita es en las presidenciales, en el Urabá antioqueño. Entonces la Fiscalía no actúa, el Ministerio de Educación no actúa y por otro lado hay que decir que Julián Bedoya también es un protegido de este gobierno. Representante Catherine Jubinao, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Una última cosa, Julio. Yo celebro mucho que la Fiscalía, con esa celeridad en 6 meses, haya investigado e imputado a la señorita Juliana Guerrero. Así tiene que ser. Pero me pregunto yo, ¿qué tiene Julián Bedoya que lo hace diferente al caso de Juliana Guerrero, cuando en el caso de Julián Bedoya ya está imputado por 3 delitos, fue imputado por la Corte Suprema? Fue la Corte Suprema la que adelantó la investigación y la imputación antes de que él renunciara a su investidura de senador. Entonces, si aplican la justicia con Juliana Guerrero como tiene que ser, ¿por qué no la están aplicando con Julián Bedoya?